Buenos días, familia. Hoy continuamos nuestro estudio en el libro de Mateo y esta vez nos vamos al capítulo 21, versículos del 28 al 32. Pero recordemos antes el contexto. Jesús está en su última semana de ministerio y ya estando en Jerusalén es cuestionado por las autoridades judías, por las autoridades religiosas de ese momento, y le preguntan a él con qué autoridad haces todas estas cosas y quién te dio toda esta autoridad. Jesús contesta y les dice, yo les voy a decir con qué autoridad hago todo, pero si ustedes me responden esta pregunta, y les dice a ellos, díganme, ¿el bautismo de Juan proviene de Dios o es de los hombres? Los sacerdotes no buscaron la verdad para dar la respuesta a esta pregunta, sino que buscaron convenientemente la respuesta que más les podía convenir a ellos. Y finalmente respondieron, no sabemos. Entonces Jesús les dice a ellos, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. E inmediatamente, y teniendo como oyentes a los mismos sacerdotes y al pueblo que estaba alrededor, Jesús dice la siguiente parábola. Dijo, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, yo voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. ¿Ok? Entonces, Jesús, después que es cuestionado y que ellos no quieren responder con qué autoridad Juan estaba bautizando en el desierto, entonces Jesús les trata de hacer ver justamente el error que ellos están teniendo. Una vez más, expone públicamente el corazón de ellos y obviamente también para sí mismos, para que ellos puedan ver qué tan mal están. Y les dice, ¿qué les parece? Y usa la ilustración de un padre de familia con 2 hijos. ¿Cierto? Entonces dice que este padre con 2 hijos va donde el primer hijo y le dice, hijo, ve hoy a mi viña a trabajar. ¿Por qué le dice esto? Porque obviamente como padre tiene la autoridad para poder decirle a su hijo que vaya a su viña el día de hoy a trabajar. Era una orden específica que tenía para con su hijo. El hijo, ¿qué le responde? El hijo le dice, no quiero. De una manera irrespetuosa, de una manera que no honra obviamente a su padre, que le dijo, no quiero ir a trabajar a esa viña. ¿Ok? Y obviamente entendemos que este hijo ha despreciado la autoridad del padre, no le ha interesado, ha sido un majadero al contestarle así. Sin embargo, la Biblia nos dice que no nos cuenta el por qué, pero este hijo parece que entiende que ha despreciado la voluntad de su padre, que ha despreciado la autoridad que tenía su padre y se arrepiente. Y como todo arrepentimiento no solo es una obra emocional, sino implica una acción, entonces, ¿qué hace este hijo? Este hijo va a trabajar. Por eso dice, la respuesta de él fue no quiero, pero después arrepentido va a trabajar. ¿Ok? Entonces el padre se acerca a este segundo hijo y le pide de la misma manera, dice, ¿no? Dice, y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera. Como le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de este segundo hijo? La respuesta del segundo hijo dijo, sí, señor, yo voy, pero no fue. Dice, sí, señor, yo voy. Sin embargo, no fue, ¿no? Él respondió de una manera adecuada, de una manera gentil, de una manera honrosa, que sí iba a ir. Pero, sin embargo, lo que se vio detrás finalmente por lo que hizo, es que en realidad él no quería ir, nunca tuvo la voluntad de ir, pero quiso solaparlo con este buen trato para con su papá. Entonces, no solo se añade la desobediencia a este segundo hijo, sino también la hipocresía. Pues, este no quería obedecer desde el inicio, pero trata de endulzar a su papá diciendo que sí lo va a hacer, aunque él no estaba dispuesto a hacer lo que dijo que iba a hacer, que el trabajar en la viña de su padre. Entonces, si el primer hijo fue descarado para hablar hacia su padre, el segundo hijo fue falso, fue hipócrita realmente. Ambos desobedecieron, pero cuando pasa el tiempo, el primer hijo finalmente obedece, pero el segundo hijo continúa en desobediencia, ¿no? Y definitivamente ninguno es ejemplar o ninguno es ejemplo de respuesta de los hijos, ¿no? Así es que abriendo un paréntesis aquí, no pensemos que ese tipo de respuestas es adecuada en los hijos o los hijos piensen que es una respuesta adecuada.
porque aun cuando decimos no de manera descarada, ya estamos deshonrando a los padres, y la Biblia es clara cuando dice que debemos honrar a nuestros padres, ¿no? Entonces no podemos justificarnos en esto, porque la idea no es enseñarnos acerca de la conducta de los hijos, sino Jesús está ilustrando una situación para enseñar algo más. No se trata de conducta de hijos, ¿ok? Pero si se trata de respuesta, los hijos deberían responder de manera obediente y también de una manera adecuada, honrosa a sus padres. Y definitivamente el segundo hijo es menos un ejemplo para los hijos, ¿no? El decir sí, pero no hacer las cosas. Lamentablemente hay de estos dos ejemplos en las respuestas muchas veces de los hijos, pero no es nada adecuada. Ok, entonces el primero dice que se rectifica, ¿no? Se arrepiente y luego cambia el haber dicho no y finalmente va a la viña y trabaja. Y el segundo hijo oculta cuidadosamente su determinación de no ir porque él desde el inicio no quería ir, ¿no? ¿Y cómo lo oculta? Con palabras respetuosas. En otras palabras, con pura apariencia, ¿no? Quería aparentar que sí era obediente, quería aparentar que sí iba a ir, pero sin embargo en su corazón no había esta disposición. Entonces, en este escenario, Jesús le pregunta a los sacerdotes y les dice, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Acordémonos que estábamos en el momento en el cual los sacerdotes, las autoridades judías van donde Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad tú haces esto? Y Jesús les dice, ustedes díganme primero, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y ellos dijeron, no sabemos, ¿no? Entonces yo no les voy a decir tampoco con qué autoridad estas cosas. Pero ¿qué les parece? A ver, díganme esto. Un hombre tiene 2 hijos y les empieza a contar a ellos. ¿Con quién está hablando? Con los sacerdotes y los escribas, con las autoridades judías. No está hablando al pueblo, sino está hablando directamente a ellos. Entonces, ¿quién es el que responde? Los sacerdotes, porque está teniendo este diálogo con los sacerdotes. Obviamente el pueblo está escuchando también y la respuesta es obvia, ¿no? La pregunta de Jesús es bastante obvia. ¿Quién obedece finalmente al Padre? ¿Cuál de ellos hace la voluntad del Padre? Y ellos dijeron, pues, el primero de los hijos, ¿no? Ante esta respuesta, entonces, Jesús va a enseñar o va a aclarar la enseñanza. ¿Por qué es que ha dicho esto, no? Y es muy interesante porque finalmente a la respuesta de ellos, cuando dijeron, no sabemos, ahora Jesús, a través de esta ilustración, les hace ver realmente lo que hay en sus corazones. A pesar que ellos querían ocultarlo, Jesús muy sabiamente les hace ver finalmente la respuesta de sus corazones. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Jesús en esta parábola? Que aunque su respuesta de ellos, de los sacerdotes, a la parábola fue adecuada, sin embargo, la respuesta que ellos tuvieron a Jesús y al ministerio de Juan fue totalmente inadecuado. Entonces, los judíos, las autoridades, los sacerdotes, estaban representados por el primer hijo. No, los sacerdotes y las autoridades estaban siendo representadas por el segundo hijo. ¿Y quiénes representaban al primer hijo? Jesús mismo lo dijo. Los publicanos y las rameras, ¿no? Enfáticamente dijo esto. Seguimos leyendo y dice, ¿quién de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no? En verdad, está ratificando una verdad. Y dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y definitivamente esta respuesta de Jesús debe haber irritado y molestado a los sacerdotes que estaban ahí. ¿Por qué? Porque los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran considerados que ladrones, traidores a su pueblo, y aún las personas ni se juntaban con ellos. Pero ¿qué otras personas también eran despreciables por su conducta? Eran las rameras. Obviamente por su oficio eran consideradas como personas moralmente impuras, ni siquiera podían tocarlas ni acercarse a ellas, ¿no? Entonces eran obviamente personas despreciables para esa sociedad. Y Jesús está diciendo que estas personas despreciables están delante de ellos, los judíos, los teólogos, las autoridades de Israel. Están atrás, ya se quedaron. En cambio las rameras y los publicanos están adelante, entrando al reino de los cielos. Eso debe haberles ofendido duramente a ellos. Ahora, ¿por qué Jesús dijo esto? Porque definitivamente cuando Juan es enviado, el mensaje que Juan habla, ¿cuál es? Es el mensaje de arrepentimiento, es el mensaje del Evangelio, ¿no? Y si retrocedemos a Mateo, capítulo 3, verso 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Esto es lo que predicaba Juan. Y mire,
Sigue diciendo, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, ¿no? Entonces, ¿qué es la prédica de Juan? La prédica de Juan es, arrepiéntanse de sus pecados. Entonces, las personas salían, dice, y arrepentidos, confesaban sus pecados y eran bautizados. Entonces, Juan nos da la idea de que muchos se arrepintieron y se bautizaron. Ahora, cuando viene Jesús también encontramos a muchas personas, principalmente de los publicanos y las rameras, que se arrepienten delante de Dios. Entre ellos tenemos al mismo Mateo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mensaje de Jesús? El mensaje de Jesús es el mismo mensaje de Juan. Dice en Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez, ¿cuál es el mensaje? Arrepentíos, arrepiéntanse de sus pecados. Mateo responde a ese llamado. Mateo, como sabemos, era un jefe de publicanos, un publicano despreciado por esa sociedad. Y Jesús lo mira y que le dice, ven, sígueme. Y Mateo deja todo, su banco, su trabajo y empieza a seguir a Jesús. Y Mateo es el autor de este evangelio que estamos viendo. Entonces, Mateo encuentra la salvación a través de Jesús. Cuando mira a Jesús encuentra la salvación. Pero es el único caso, no. Encontramos otros casos también. Y otro caso bastante singular es el de Zaqueo, por ejemplo, ¿no? Un hombre bajito, un hombre pequeño que cuando sabe que Jesús está pasando por el lugar donde él está, él se sube a un árbol a mirar a Jesús. Y miren, en Lucas capítulo 19, verso 5, nos cuenta esto Jesús. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Miren lo que decían las personas. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y por qué decimos que Zaqueo se salvó? Por las mismas palabras de Jesús. Jesús dijo, la salvación había llegado a esta casa. ¿Y cuál era la evidencia de esta salvación en Zaqueo? Que Zaqueo había robado. Y él saca, dice, la mitad de sus bienes y le dice, Señor, esta mitad de mis bienes, yo sé que los he tomado del mismo pueblo, así es que se la voy a dar a los pobres. Y si alguno viene y me dice que yo le he defraudado, se lo voy a dar cuadriplicado. Como decíamos, ¿no? Cuando hay arrepentimiento no se trata solamente de sentimientos, sino de una acción, ¿no? El fruto de arrepentimiento verdadero. Y Zaqueo encontró la salvación en Jesús, ¿no? Era un publicano. En Lucas capítulo 7, verso 36, nos cuentan la historia de otra mujer, dice. Uno de los fariseos, Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, está hablando de una ramera, de una prostituta, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Entonces, ¿qué hizo? Derramó perfume sobre los pies de Jesús y los secaba con sus cabellos llorando. ¿Por qué estaba así? Obviamente estaba arrepentida. Ante la presencia de Jesús estaba arrepentida de su vida. Pero ¿qué pasa con los fariseos? Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Esta mujer había reconocido en Jesús que era Dios y se postra delante de él y se arrepiente y llora delante de él. El fariseo decía, si fuera profeta, ni siquiera podía reconocer a Jesús. Ok, entonces Jesús dice, conoce el corazón de este hombre y le cuenta una pequeña historia, pero vamos a saltearnos esa historia y vamos al verso 44, lo que le dice finalmente Jesús a esta mujer. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Mira, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas nos dice claramente, lo que le salva a la mujer no es el hecho que haya ungido los pies de Jesús con perfume, ni haya secado sus pies con sus cabellos. No, eso no. Sino que su fe, porque ella creyó quién era Jesús, le ha salvado, obtuvo salvación, mientras que el fariseo estaba ahí dudando de quién era este hombre, como muchas de las personas que estaban ahí. Entonces, vemos en este ejemplo, ya habíamos visto en el ministerio de Juan, dice que muchos de los pecadores salían de Jerusalén, iban al Jordán y confesaban sus pecados y se bautizaban. Probablemente entre ellos también había publicanos, habían rameras, no nos dice exactamente el evangelio, pero eso es lo que Jesús nos dice ahora en estos versículos. Y cuando Jesús estuvo también, publicanos y rameras como esta mujer dejaron sus vidas y ellos se entregaron al Señor y encontraron la salvación a través de su fe. Entonces, ¿por qué estas personas son identificadas con el primer hijo? Porque el primer hijo, recordemos, ante el llamado de Dios que dijo, no voy a ir. ¿No? Dijo majaderamente, no le interesó lo que diga el Padre, no le interesó la autoridad del Padre, dijo no. Pero después de un tiempo se arrepintió y fue a la viña a trabajar. Entonces, ¿qué pasó con estos hombres, estos publicanos, estas rameras? Definitivamente, ante la ley de Dios, ante Dios mismo, que ellos dijeron, no. El Señor les llamaba a vivir de una vida en santidad a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento, pero ellos dijeron, no queremos saber nada contigo, Dios, y nosotros vamos a pecar. Y empezaron a pecar y a vivir esa vida pecaminosa. Pero pasó algo después. Vino Juan, escucharon a Juan, vino Jesús, escucharon a Jesús el mensaje de arrepiéntete de tus pecados. Y ellos obtuvieron la salvación. Entonces, al inicio la primera respuesta fue un no, pero después ellos se arrepintieron y volvieron al Padre, volvieron a Dios. Ahora, ¿qué pasa con los sacerdotes y escribas? ¿Por qué son representados con el segundo hijo? Recordémonos que ellos eran los líderes religiosos, los que estudiaban las Escrituras, los que conocían las Escrituras, los sacerdotes del templo, los que velaban por la espiritualidad de Israel. Ellos enseñaban las Escrituras. Entonces, se entiende que ellos eran, se supone, las personas más sabias, las personas más santas, porque conocían todo ello y ellos permanentemente tenían que estar santificados aún para oficiar en el templo. Por tanto, estos mismos hombres llegaron a pensar y llegaron a creer que eran justos delante de Dios. Ellos pensaron que ellos no necesitaban arrepentirse, lo que necesitaban arrepentirse eran los publicanos, las rameras, los pecadores, pero ellos no, ellos pensaban que estaban muy bien delante de Dios. Pero recordemos, como hemos visto en todo el Evangelio, solamente buscaban que la apariencia externa, oraban públicamente, ¿no? Daban sus ofrendas públicamente para que todo el mundo los vea, porque lo que querían que era hacerse notar, querían una apariencia externa. Pero Jesús ya había dicho que por dentro no había una vida piadosa, no había una vida que diese fruto en sí mismo. Y volvemos entonces a Mateo capítulo 21, en el verso 32, Jesús les dice, leemos desde atrás, dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Ellos mismos respondieron. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino Juan, dice en el verso 32, vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿No? Eso es lo que decíamos. Jesús mismo dijo que los publicanos y las rameras escucharon a Juan también. ¿Ok? Entonces, estos hombres, estos sacerdotes, fueron testigos de la palabra que vertía Juan, del evangelio que vertía Juan, pero asimismo del poder transformador justamente de ese evangelio. Porque muchos, como nos dice aquí, publicanos y rameras le creyeron a Juan y obviamente sus vidas fueron transformadas. Pero ellos no quisieron ver esto. Vino Jesús también con la palabra misma de Dios, hablando con una sabiduría sin igual, mostrando una autoridad sin igual sobre todo espíritu, sobre la naturaleza, sobre toda enfermedad, sobre la palabra misma, y sin embargo ellos no quisieron creer. No quisieron saber con qué autoridad vienes tú. No le reconocían, no reconocían quién era él. Entonces, aparentemente estos hombres le habían dicho sí a Dios. Ellos aparentemente le dijeron sí a Dios y empezaron obviamente a estudiar las Escrituras, a tener su vida religiosa, pero sin embargo no había una vida piadosa. Y cuando vino Juan y cuando vino Jesús,
simplemente ellos no quisieron arrepentirse realmente, porque no estaban buscando ellos arrepentimiento, no creían que necesitaban el arrepentimiento, se creían que estaban bien. Miren, cuando se presenta delante de Juan, ¿qué es lo que dice Juan acerca de ellos? Volvemos a Mateo capítulo 3, verso 7, y dice: al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, miren cómo les decía Juan: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos de arrepentimiento, o sea, realmente arrepiéntanse, que haya frutos de arrepentimiento, no solo lo digan de boca, no solo lo digan de palabra. Dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: ah, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan fue bastante duro con ellos. Juan les dijo a ellos: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. ¿Ustedes creen que solo por hablar, por pensar que son hijos de Abraham, ustedes se van a salvar de la ira venidera? No. Ustedes tienen que arrepentirse realmente y dar frutos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no solo es un sentimiento, el arrepentimiento no solo son palabras, sino el arrepentimiento realmente produce ¿qué? Frutos. Hay una obra en la cual nosotros nos arrepentimos. El pecador deja su pecado porque se da cuenta y se arrepiente realmente de ello. Pero ellos, dice Jesús, les decía, volviendo a Mateo 21, Jesús les dice a ellos que realmente ellos no se habían arrepentido, ¿no? Les dice a ellos: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Estos hombres no se arrepintieron. Estos hombres no se arrepintieron de su pecado porque no creían que debían arrepentirse. Estos hombres dice que vieron a Juan en camino de justicia. Miren, estos hombres, cuando Jesús les pregunta, ok, el ministerio de Juan, el bautismo de Juan, ¿era de los hombres o de Dios? Y ellos no quisieron responder, buscaron la conveniencia y dijeron: no sabemos. Y Jesús les responde: ustedes no saben, yo sí les voy a decir. Y les dice: Juan vino en camino de justicia. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, el ministerio de Juan sí vino de Dios. El ministerio de Juan era de Dios, y no solo el ministerio de Juan era de Dios, sino que Juan era un hombre piadoso, vino en camino de justicia, vino de parte de Dios, vino en camino de justicia. Pero ustedes no quisieron verle, no quisieron escucharle, no le creyeron, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. En otras palabras, ustedes fueron testigos del poder, del testimonio de Juan y del cambio de las rameras y los publicanos a una nueva vida, y no quisieron escuchar. Ustedes son testigos del cambio de las personas a través del evangelio y no quisieron escuchar y no se arrepintieron para poder creer a Dios. Y entonces por eso es que estos hombres son representados por este segundo hijo, que al inicio le dijeron sí al Señor: sí Señor, vamos a servirte, sí Señor, vamos a estudiar las Escrituras, pero finalmente sus vidas de piedad no manifestaban unas vidas de piedad, mejor dicho. No había frutos de un verdadero arrepentimiento. Ellos no estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados porque creían que el hecho de hacer cosas ya les daba la salvación. Cuidado, ¿no? Y eso es lo que justamente nos lleva a mirar esta porción de las Escrituras. Porque nosotros también, ¿cuántas veces le hemos dicho sí a Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho: sí Señor, te serviré, sí Señor, te voy a seguir? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios: sí Señor, estamos aquí? ¿Cuántos hombres fuera de la iglesia y aún dentro de la iglesia le han dicho a Dios con sus labios, le han confesado a Dios con sus labios: sí Señor, yo te voy a seguir? Y aparentan piedad con situaciones externas, ¿no? Mucha gente fuera de la iglesia inclusive vive en sus propias tradiciones, en rituales religiosos, y piensan que están enriquecidos de esa manera espiritualmente. O algunos inclusive dentro de la iglesia piensan que porque oraron alguna vez, ya eso les trae salvación, ¿no? Recuerden que con Juan decían: y no piensen con decir que nosotros somos hijos de Abraham y ya somos salvos. Es lo mismo hoy. No crean que porque ustedes oraron alguna vez, porque se emocionaron alguna vez y dijeron: sí, yo quiero recibir al Señor, ya son salvos. No. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere ver en nosotros son frutos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, no solo es una emoción, sino hay un cambio de vida. Dejamos el pecado para poder seguir a Dios. Porque recordemos que Dios está en un extremo, el pecado está en otro extremo. Cuando nosotros caminamos hacia el pecado, le estamos dando la espalda a Dios. Pero cuando nosotros decidimos mirar a Dios, estamos dejando el pecado atrás. Por eso es que la luz y las tinieblas nunca van a encontrarse, están separadas totalmente.
O vamos a la luz o vamos a las tinieblas. O caminamos en luz o caminamos en tinieblas. Pero lamentablemente hay mucha gente que camina en tinieblas, pero piensa que está caminando en la luz, porque cree en su propia justicia por cosas que hace. Pero recuerden que Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y en Apocalipsis 3:17 Jesús decía, ¿no sabéis que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Cuando estos creían que eran ricos espiritualmente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde nos lleva el Señor entonces? ¿Hacia dónde nos lleva esta parábola? Recordemos que estaban cuestionando la autoridad de Jesús. ¿De dónde viene tu autoridad?, le decían a Jesús. Jesús dijo, ¿con qué autoridad bautizó Juan? Están hablando de la autoridad. Y entonces, cuando hablamos de la autoridad que viene de Jesús, cuando recordamos que Él es Dios mismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Obedecer, porque eso es lo que quiere Dios finalmente. Los frutos de arrepentimiento están, ¿qué? Están empedrados de la obediencia que tengamos hacia el Señor. Si no hay obediencia al Señor y a su palabra, entonces, cuidado, no por hablar, no por decir sí al Señor, ya estamos en su camino, sino que hay frutos de arrepentimiento. Podemos haber dicho al Señor no de una manera majadera en el pasado, pero si hoy estamos arrepentidos y hemos cambiado nuestras vidas, entonces estamos camino al reino, como dice Jesús. Pero si alguna vez le hemos dicho sí al Señor, pero en nuestras vidas no hay cambios, no hay frutos de arrepentimiento, cuidado. Porque lo que Dios quiere más que sacrificios, recordemos, es que obediencia. En 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, recordamos justamente esto, ¿no? Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esas palabras siguen siendo actuales, siguen siendo vigentes ahora. A veces pensamos que por hacer sacrificios, por hacer cosas, mucha gente afuera de la iglesia prendiendo velas a estatuas, haciendo oraciones que ni siquiera salen de su corazón, sino leídas, que piensan que ya están bien espiritualmente. Otros por asistir a la iglesia, por haber alguna vez dicho alguna oración de entrega, piensan que ya está. Y el Señor dice, no, yo no quiero sacrificios. Antes que los sacrificios, yo quiero ¿qué? La obediencia tuya, la obediencia a mi palabra. Y Samuel fue muy claro, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para no ser rey, porque Él lo que quiere es que obedezcamos su palabra, que aprendamos a caminar en su palabra. Él no quiere que nosotros nos llenemos la boca diciendo, Señor, te amo, pero nuestro corazón esté alejado de Él, que nuestro corazón no le interese su palabra. No. Decía el salmista en el Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El salmista justo decía esto, ¿no? Porque entendía justamente ello. Enséñame a hacer tu voluntad. Y ese debe ser nuestro pedido de oración constante. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Y si tú eres mi Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe, dice, en camino de rectitud. ¿Y cuál es ese camino de rectitud? El camino de la palabra de Dios. No son mis caminos, no son mis caminos morales que yo pienso, el camino de rectitud, no, sino son el camino al cual nos lleva la palabra de Dios. Enséñame tus caminos, enséñame a hacer tu voluntad, era la oración del salmista. Isaías capítulo 2, verso 3. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dice que aún mucha gente llegará al Señor y le pedirán al Señor, Señor, enséñame tus caminos y caminaremos por tus sendas. Esas palabras siguen siendo vigentes el día de hoy. No se trata de aparentar un cristianismo, no se trata de aparentar cosas, cuidado, porque podemos haberle dicho sí al Señor hace muchos años y ahora estamos ¿qué? Aparentando cosas, viviendo por esa oración que hicimos hace muchos años atrás. No, lo que Dios quiere es que tengamos ese corazón para seguir diciendo, Señor, enséñame tus caminos, enséñame a hacer tu voluntad, para poderle decir a Él, Señor, enséñame tus caminos, muéstrame tus sendas por donde quieres que yo camine. Y eso es algo constante en nuestras vidas. Tal vez fuimos muy pecadores.
y cuando el Señor nos hablaba, nosotros le decíamos no. Pero ahora, si es que estás en Cristo, ya le has dicho sí al Señor. Entonces, ¿cómo debe ser tu vida? Obviamente, habiendo dejado todo, como lo hizo Zaqueo, como lo hizo Mateo, como lo hizo esta mujer ramera y como lo hicieron miles y miles de hombres y mujeres que creyeron a Cristo y sus vidas cambiaron. Porque arrepentimiento significa entender la autoridad de Jesús, la autoridad de Dios. Él es Dios y por tanto, como Él es mi Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y cambio mi vida, dejo las cosas atrás, tomo mi cruz y sigo al Señor, aprendiendo a morir a mí mismo cada día. Pero si tú no estás en Cristo, lo más probable es que no te esté interesando hacer la voluntad de Dios. Lo más probable es que solo sigas viviendo como tú piensas, como tú quieres. Tal vez puedas estar asistiendo a una iglesia, pero si tú sigues viviendo como tú quieres, si tú sigues caminando en tus propios caminos y no en los caminos de Dios, entonces cuidado, porque puedes estar perteneciendo a este segundo grupo y puedes estar representado por este segundo hijo. ¿Pero hay solución? Sí, porque aún el Señor hablándoles a ellos esperaba que se arrepientan. Porque cuando Él expone nuestro pecado, Él espera arrepentimiento de nosotros. Si aún no estás en Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados y vuelve al Señor y aprende a vivir en sus caminos. Y únete a la familia del Señor que buscamos que, como dice el salmista, Señor, enséñame, muéstrame tus caminos para andar por ellos. Su voluntad, sus caminos están en la palabra del Señor. Así es que busquemos del Señor y aprendamos y pidámosle para que nosotros aprendamos a vivir y a caminar en Él. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, quiero pedirte que puedas reenviar este mensaje a otras personas. Y una vez terminado el mensaje, puedas darle un me gusta al mensaje para poder seguir compartiendo la palabra de Dios con otras personas.